Imagina una bóveda subterránea, en la biblioteca Beinecke de Yale. Bajo luces tenues y la vigilancia constante de cámaras de seguridad, reposa un objeto que ha desafiado a reyes, papas, espías, criptógrafos y máquinas inteligentes durante más de 600 años. No es un arma, no es un tesoro, es un libro. Pero no cualquier libro. Sus 240 páginas de vitela de ternero contienen 170.000 caracteres en un alfabeto que no pertenece a ninguna lengua conocida. Sus ilustraciones son un enigma en sí mismas. Dibujos de plantas con raíces que se retuercen como serpientes, flores que parecen emitir esporas luminosas y hojas con venas que forman símbolos cósmicos. Lo más extraño es que ninguna de estas especies ha sido identificada en la Tierra. Luego están las secciones astrológicas, con constelaciones falsas, signos del zodíaco distorsionados y mapas celestes que no coinciden con ningún cielo que hayamos visto. Y después, la parte más perturbadora: decenas de figuras femeninas, con ojos vacíos y cabello flotante, sumergidas en tubos interconectados llenos de un líquido verde, como si fueran almas atrapadas en un sistema circulatorio cósmico. ¿Se trata de un ritual? ¿Alquimia? ¿O acaso es una representación literal de algo que el autor presenció? Este es el manuscrito de Voynich, nombrado así por el librero polaco Wilfrid Voynich, quien lo descubrió en 1912 en el monasterio jesuita de Mondragone, cerca de Roma. Pero su verdadero origen se pierde en las sombras de la Europa del siglo XV, una época en la que el conocimiento era poder, y el poder, a menudo, era considerado herejía. Se cree que el manuscrito llegó a manos del emperador Rodolfo II de Bohemia, un monarca obsesionado con la alquimia, la astrología y los secretos ocultos. Pagó 600 ducados de oro por él, una suma que hoy equivaldría a millones, convencido de que era la obra del fraile franciscano Roger Bacon, un genio del siglo XIII, de quien las leyendas decían que había construido una máquina especulativa capaz de ver el futuro y hablar con ángeles. Otros afirman que fue escrito por John Dee, el famoso ocultista de la corte de Isabel I, en colaboración con su médium, Edward Kelly, quien aseguraba recibir mensajes de seres superiores. La Iglesia, por su parte, no tardó en calificarlo como obra del diablo, y lo habría quemado en la hoguera si no hubiera sido tan increíblemente valioso. Durante el siglo XX, el manuscrito sobrevivió a guerras, exilios y conspiraciones. Pasó por las manos de coleccionistas, espías y académicos hasta que, en 1969, fue donado a la Universidad de Yale, y allí quedó, como una reliquia maldita, esperando, observando en silencio. La historia de los intentos por descifrarlo es fascinante. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Guerra británica lo estudió, pensando que podría contener un código nazi secreto. En los años 70, la propia CIA lo analizó en secreto, creyendo que podría ser un modelo de lenguaje cifrado avanzado, muy adelantado a su tiempo. Incluso los brillantes criptógrafos que lograron romper el código Enigma, uno de los cifrados más complejos de la historia, intentaron descifrarlo y fracasaron estrepitosamente. Cada intento, cada mente brillante que se enfrentó a él, solo sumó más misterio. No fue hasta 2009 que la ciencia moderna pudo arrojar algo de luz, pero no sobre su contenido. Pruebas de carbono. 14 confirmaron que el pergamino data de entre 1404 y 1438. El pigmento es auténtico del siglo XV y la tinta está hecha de hierro y carbón, como era común en la época. Todo es real, todo es antiguo. Pero el lenguaje sigue siendo un abismo impenetrable. En 2018, la esperanza resurgió brevemente. Una inteligencia artificial de la Universidad de Alberta afirmó haberlo descifrado, sugiriendo que era un texto en hebreo cifrado. Pero la traducción resultante fue una colección de frases poéticas y sin sentido como «Las ninfas beben el néctar de las raíces celestes». Hermoso, pero inútil. Más recientemente, en 2023, un equipo de la Universidad de Bristol propuso una teoría intrigante, que es un proto-romance cifrado,
una especie de lenguaje femenino perdido, usado por curanderas y parteras para proteger sus conocimientos de la Inquisición. Esto explicaría por qué el código es tan resistente. Pero entonces, ¿por qué las plantas no existen? ¿Por qué las constelaciones son falsas? ¿Y por qué el manuscrito no tiene ni un solo error, ni una tachadura, ni una mancha de duda? Es como si quien lo escribió supiera exactamente lo que hacía, o como si no tuviera libre albedrío para equivocarse. Claro, existe la teoría del fraude. Algunos creen que es un engaño elaborado, creado por el propio Voynich para venderlo a coleccionistas crédulos. Pero los análisis forenses descartan esta posibilidad. El pergamino es medieval, la tinta es antigua y el desgaste de las páginas es consistente con siglos de manipulación. El libro es auténtico, lo que nos lleva a la pregunta más aterradora. ¿Y si no fue escrito para ser leído por humanos? ¿Y si es en realidad un manual de instrucciones para algo que vino o para algo que está por venir? En la Edad Media, los alquimistas creían que ciertos textos no debían ser comprendidos, sino activados mediante rituales, sonidos específicos o alineaciones cósmicas. ¿Será el Voynich uno de esos textos? Hoy, en laboratorios de todo el mundo, los científicos siguen intentándolo con redes neuronales, análisis estadísticos y lingüística computacional. Pero el manuscrito permanece en silencio, como si estuviera esperando al lector correcto, en el momento preciso. Así que la próxima vez que abras un libro antiguo, pregúntate, ¿qué secretos guarda entre sus páginas? ¿Y qué pasaría si, de repente, comenzaras a entenderlo? Quiero saber qué piensas. Comenta con un "fu" si crees que es un código humano que aún no hemos roto, o con un "o" si crees que es un mensaje de otro mundo, algo más allá de nuestra comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te fascinan los enigmas sin resolver, suscríbete y activa las notificaciones, porque algunos libros no fueron escritos para ser leídos, sino para ser temidos. Y quizás ya es demasiado tarde para cerrarlos.